Buenas, alumnos, buenos días. Soy vuestro profesor Luis Pardo Vicente y hoy vamos a dar la clase sobre la sociedad mesopotámica. Bien, en primer lugar vamos a hacer un poco de repaso sobre lo que hemos dado estos días. En las clases anteriores hemos hablado de que la escritura era el acontecimiento a partir del cual los historiadores daban lugar a la historia. Luego habíamos hablado más adelante de cómo se desarrollan estas civilizaciones fluviales, por qué se llaman civilizaciones fluviales, qué es una civilización. Habíamos hablado también sobre las principales características de estas civilizaciones, porque tienen un poder político fuerte basado en torno a la figura del rey, una sociedad muy estratificada, con unas clases muy rígidas y establecidas, en la cual los reyes construían grandes obras para demostrar su poder y que eran superiores a los demás. También habíamos comentado imágenes como la estela de los buitres, que nos ayuda a comprender muy bien cómo eran estas civilizaciones. Habíamos hablado sobre la geografía en la cual se desarrolló esta curiosísima civilización y que tanto marca la historia de la humanidad. También hemos hablado de las principales etapas históricas y hoy os voy a hablar sobre la sociedad mesopotámica. Bien, os he hecho este precioso pirámide para que entendáis cuáles eran los grupos que conformaban la sociedad mesopotámica. Bien, como ya hemos dicho, era una sociedad jerárquica, es decir, se dividía en una serie de clases muy esclarecidas, muy claras, en las que no se podía prácticamente mover con una facilidad como hoy en día nos movemos. Nacías en esta clase y te quedabas en ella. Era muy difícil moverse. Bien, la sociedad mesopotámica se dividía en dos grandes clases. Los privilegiados por un lado y los no privilegiados por otro lado. Y ahora me diréis, bueno, profesor, ¿y eso de privilegiado y no privilegiado en qué consiste? Bien, los grupos privilegiados son aquellos, en este caso, que son una minoría, porque en la sociedad mesopotámica eran una minoría, y aún así controlaban, tenían un poder adquisitivo muy alto, tenían la mayoría de los cargos públicos, a pesar de ser una minoría, y gozaban de amplios derechos y libertades. Luego, por otro lado, tenemos a los no privilegiados. Los no privilegiados, que ya lo explicaré más adelante, eran un grupo mayoritario y aún así no poseían derechos en su amplia mayoría, eran pobres y estaban sometidos por las clases privilegiadas. Bien, a continuación os voy a hablar de qué grupos conformaban estas dos grandes categorías, ¿vale? Dentro del grupo privilegiado se va a encontrar el rey, que es la cúspide, como es obvio, la aristocracia, el sacerdote, los escribas. Luego os explicaré por qué el escriba, que seguramente os esté llamando la atención, está dentro de los grupos privilegiados. Bien. El rey. Hablaremos en primer lugar del rey. El rey, pues como es obvio, está en la cúspide porque controla el poder político, él redactaba las leyes, las aplicaba, tenía el poder militar porque dirigía al ejército en las campañas militares, en las batallas. También tenía un poder religioso, el rey, porque en la antigua Mesopotamia se consideraba que el rey era un ser, por así decirlo, enviado por los dioses. Entonces, ¿qué pasa?
que en esa sociedad tan antigua, analfabeta en su mayoría, el hecho de que el rey fuera enviado por los dioses ya le daba esa legitimidad, por así decirlo, para ser considerado como el soberano, el líder de esta ciudad, ¿no? Esa aura divina le daba esa legitimidad para ser el rey de la ciudad. Luego tenemos a la aristocracia. La aristocracia tenía un fuerte nivel adquisitivo, controlaba propiedades de tierra, también controlaba los cargos públicos, gozaba de derechos y libertades. Como podemos ver, es una clase con un fuerte nivel socioeconómico y político. La aristocracia está compuesta de dos grupos. Yo no lo he puesto aquí, pero bueno, lo pongo en general la aristocracia para que lo entendáis bien, ¿vale? Se compone de la nobleza y por otro lado de la familia real. Ambos grupos vivían con el rey en la corte. Luego están los sacerdotes. Y ahora me preguntaréis, bueno, profesor, ¿y cómo es que los sacerdotes están en el grupo de los privilegiados? Si lo único que harán es rezar y dirigir los cultos. ¿Cómo es que son los privilegiados? Pues bueno, os lo voy a explicar. El hecho de que los sacerdotes formen parte del grupo privilegiado se debe a que, bueno, que aparte de dirigir los cultos, los rituales y cuidar los templos, tenían sus propias parcelas de tierra. Y me diréis, pero profesor, si los sacerdotes se dedican a rezar, ¿qué hacen teniendo tierras? Pues en aquella época las parcelas de tierra no solo eran para los nobles, también los sacerdotes podían tenerlas. En aquella época la legislación era muy distinta. Entonces los sacerdotes tienen sus propias tierras y los campesinos las trabajaban. Entonces eso hace, entre otras cuestiones, que los sacerdotes estén en el grupo de los privilegiados. Otra cuestión que también explica que los sacerdotes estén dentro del grupo de los privilegiados es que su posición era tan importante que ellos ayudaban al rey a gobernar, le aconsejaban a tomar medidas, a redactar las leyes. Entonces, pues por estas cuestiones que he explicado, pues los sacerdotes estaban dentro del grupo de los privilegiados. Luego vamos a hablar de los escribas, que os estaréis preguntando desde hace un rato cómo es que estaban dentro del grupo de los privilegiados. Y diréis, bueno, profesor, si los escribas solo apuntan cosas y escriben, ¿cómo es que están dentro de los privilegiados? Porque un campesino también puede escribir. Si un campesino puede escribir, ¿por qué el escriba debe estar dentro de los privilegiados? Bueno, pues esto os lo voy a aclarar y ahora comprenderéis por qué los escribas estaban dentro del grupo de los privilegiados. En la antigua Mesopotamia, la mayoría de la población era analfabeta, no sabía escribir, y solo un grupo reservado de personas sabían escribir, especialmente dentro de los privilegiados. Dentro de los privilegiados, los escribas jugaban un papel muy importante porque anotaban cuestiones administrativas, por ejemplo, los frutos que se habían recolectado, cómo iban las cosechas, cuántas armas se habían fabricado, las apuntaba. Entonces todas estas anotaciones de carácter administrativas y económicas eran fundamentales para la administración del reino. Entonces, por esta sencilla razón, los escribas eran tan importantes, porque entre que la población no sabía en su amplia mayoría escribir y que las anotaciones que hacían eran tan importantes, pues claro, esto hace que su oficio fuera tan importante y por eso se le añade al grupo de los privilegiados, porque el rol que ellos jugaban dentro de la civilización mesopotámica era fundamental para la existencia del reino. Luego vamos a hablar del grupo de los no privilegiados, que son los artesanos, campesinos y personas libres, y los esclavos. Como ya he dicho, el grupo de los no privilegiados es muy mayoritario, conforma a la mayoría de la población de la antigua Mesopotamia.
Bien, los campesinos eran personas que trabajaban las tierras de los privilegiados en calidad de alquiler. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo las tierras de un sacerdote, yo las mantengo, él me las cede, yo le cedo una parte de la cosecha y a cambio se me permite que me quede con una parte pequeña de la cosecha obtenida. Los artesanos pues se dedicaban a sus oficios y podían obtener ciertos beneficios de los productos que ellos realizaban, como por ejemplo los herreros. Las personas libres eran aquellas personas que disfrutaban de amplios derechos y libertades. Bien, por último se encuentran los esclavos, que se encontraban en una situación bastante deplorable porque estaban sometidos a las decisiones de sus amos, que eran principalmente personas de las clases privilegiadas, trabajaban en condiciones infrahumanas, sin recibir ningún tipo de salario y por tanto, por esa sencilla razón y dada su situación socioeconómica que era pésima, se encuentran en el último escalón de la sociedad mesopotámica, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro cuál era la estructura de la sociedad mesopotámica, esos dos grandes grupos, privilegiados, que como hemos dicho, es el rey, aristocracia, sacerdote, escriba, y los no privilegiados, que son artesanos, campesinos y personas libres y esclavos, ¿vale? Esos son los dos grandes grupos con una serie de sectores dentro de cada grupo. Bien, para que vosotros podáis comprender esta materia y podáis consolidar vuestros conocimientos, os he planteado dos actividades. Una de ellas es esta, de aquí, que ahora voy a explicar qué es, y hay otra en el libro de texto, que es el clave para estudiar, que os ayudará a asimilar los conocimientos y despejaros las dudas. Bien, os estaréis preguntando qué imagen es esta, a pesar de que la tenéis en el libro. Bien. Esta imagen corresponde al estandarte de Ur, un monumento artístico que se encuentra actualmente en el British Museum y que consiste en una representación de la antigua ciudad de Ur, que representa la vida cotidiana desde un punto de vista político, social y económico de esta ciudad de Ur. La antigua ciudad de Ur, su yacimiento, porque no se conserva ya mucho, se halla actualmente en las afueras de la ciudad de Bagdad, en Irak. Bien, el estandarte de Ur, sé lo que estaréis pensando muchos de vosotros, pero no es un trozo de tela que estaba atado a un palo largo que lo llevan a gran batalla. Por increíble que parezca, el estandarte de Ur es un monumento de madera, hecho de piedras preciosas y demás, que tenía una connotación principalmente artística y era para representar estas cuestiones que os he estado explicando. Consta de dos escenas, la cara de la paz y la cara de la guerra. Esta es la cara de la paz. Luego os voy a enseñar en la actividad que tenéis que hacer cuál es la cara de la guerra. Bueno, escena, pero bueno, cara de la guerra. Bien, a continuación os voy a explicar por qué os he puesto esta imagen. Y es porque vamos a hacer una actividad sobre el estandarte de Ur. ¿Y para qué la vamos a hacer? Bien, el objetivo de esta actividad es que aumentéis vuestros conocimientos sobre la sociedad mesopotámica, me demostréis que os ha quedado claro en qué consiste la sociedad mesopotámica, su estructura, y así podéis aumentar aún más los conocimientos, de que despierte vuestra curiosidad sobre la historia, sobre las civilizaciones antiguas, que no os quedéis solo con lo que os he explicado, ¿vale? Me gustaría que aprendieseis mucho más, ¿sabéis? Que no os quedaréis con lo mínimo. Entonces, de aquí que os haya planteado esta actividad, estoy seguro de que os va a gustar a todos. Bien, os voy a enseñar la actividad, que la tengo aquí preparada. Tenemos aquí. Aquí, bien. En este parrafito os explico en qué consiste la actividad. Es una actividad de investigación, es decir,
Vosotros buscáis en el libro, que lo tenéis además muy bien explicado, lo que es el estandarte de Ur, concretamente en la página 211, os viene con claridad qué es el estandarte de Ur, las representaciones, qué es cada figurita y demás cuestiones, os explica en qué consiste cada escena. Entonces ahí, con el manual de texto, lo vais a entender todo muy bien. Además también os podéis ayudar a internet. Si tenéis un portátil o con vuestro propio móvil, si tenéis conexión a internet, podéis buscar información al respecto y hacéis la actividad sin problemas. Pero vamos, no os preocupéis porque son preguntas muy sencillas, que en la mayoría las he sacado yo del propio libro. Así que tranquilo, que esto lo hacéis en media horita o una horita. Y si tenéis alguna duda, siempre me podéis preguntarme a mí. Pero vamos, no os preocupéis, que la vais a hacer sin problemas. Bien. Como he dicho, es una actividad de investigación con el objetivo de que respondáis las preguntas y hacer un debate en clase. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí las dos caras. La escena de la paz, que es esta, y la escena de la guerra, que es esta de aquí. Como veis, son distintas y representan distintas cuestiones. Yo he enfocado las preguntas a ambas escenas para que, por ejemplo, me digáis qué se representa, cuál es vuestra escena favorita, por qué os gusta, por qué creéis que se llama escena de la guerra, qué creéis que representa, cuál es el rey, cuál es el campesino, cuáles son los guerreros vencidos. Es decir, son preguntas para que vosotros sepáis interpretar las obras artísticas, me demostréis que tenéis conocimiento y demás. Aquí tenemos las preguntas, son 8, pero son muy sencillitas. Yo ya, como he dicho, son preguntas como, por ejemplo, ¿qué aspectos políticos, económicos, sociales o culturales crees que representan a Mesopotamia? Señálame 2 al menos. Pues me explicáis, por ejemplo. Podemos ver en la escena de la paz que los campesinos llevan ganado, como por ejemplo cabras, a su rey, que está aquí, ¿veis? Que está con un color blanco y con una forma mucho más grande que el resto de figuras. Pues podemos ver también, por ejemplo, los campesinos llevando su cosecha al rey. En la escena esos son, por ejemplo, ejemplos que podríais utilizar para responder a la pregunta 4. En la 5, ¿por qué el rey tiene un tamaño mayor que el resto de figuras? Pues aquí lo podéis ver claramente. Y es lo que os he dicho, porque el rey es la cúspide de la pirámide social y porque era considerado como un ser enviado por los dioses. Pues a partir de la explicación que os he dado en el manual de texto, que tenéis una página entera sobre el estandarte de Ur y los conocimientos que os he enseñado, podéis responder sin ningún tipo de problema a la actividad. ¿Que tenéis dudas? Solo tenéis que poneros en contacto conmigo y yo os la resuelvo sin ningún tipo de problema. Aquí os he puesto las normas para presentar la actividad porque, hombre, yo quiero que la presentéis en condiciones, en un papel en blanco, sin tachones, sin tipe, con un boli con una tinta en condiciones, un trabajo bien presentado. Tampoco me tenéis que hacer una tesis doctoral, ¿verdad? Pero simplemente que esté limpio, en azul, con boli azul negro y bien presentado. También podéis hacer, como he dicho, podéis hacer la actividad claves para estudiar del manual de texto de la página 210. Es muy cortita, son 2 preguntas y con eso y con esta actividad podéis reforzar vuestros conocimientos, consolidarlos, despejar cualquier tipo de duda al respecto y despertar vuestro interés sobre las antiguas civilizaciones, porque yo no solo busco, como ya he dicho, que os quedéis con lo mínimo, sino también de que os guste la historia y de que despertéis ese interés por investigar y aprender más, ¿vale? Bueno, con esto cerramos la clase de hoy sobre la sociedad mesopotámica y mañana os daré una clase sobre la cultura mesopotámica, es decir, la religión, el arte, la escultura, la pintura, incluso, es más, os hago un adelanto. Pues os voy a hablar mañana sobre la magia y el más allá en la antigua Mesopotamia. Así que cerramos la clase y hasta mañana.